no nos quedemos solamente con el frontend, veamos cómo es que, o entendamos cómo es que funciona el backend, cómo es que funciona la infraestructura, qué es lo que hace el equipo de DevOps, su plataforma, cómo trabaja el equipo de seguridad, porque todo ese contexto de por sí no necesariamente tiene que ser conocimiento especializado, pero con tener el contexto te es suficiente para que tú puedas dar una mejor solución que realmente se adapte otra vez a los problemas muy específicos que tiene el negocio. Hola, ¿qué tal? Muy bienvenidos a esta nueva edición de Gurús del Cloud. En esta ocasión tenemos a nuestro invitado Giancarlos Isasi, quien es Tech Lead Frontend en la empresa Creana, el unicornio peruano. Así que estoy muy feliz de tenerte aquí, Giancarlos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? No, muchas gracias a ti por la invitación, estoy bastante bien, espero que podamos tener una bonita charla y poder compartir un poco de conocimiento que hemos ido adquiriendo en estos años. Qué Aquí en bueno, Creana. qué bueno, qué bueno. Oye, me contaste que querías aclarar antes algo con respecto a tu rol. ¿Quieres contar un poquito más de eso? Quizás, claro, dentro o para afuera, el rol que yo tengo dentro de Creana es el tech lead de todo el equipo frontend, pero igual, conforme han ido pasando los años dentro de otra vez de la organización donde estoy, pues se ha definido de una mejor forma, por decirlo así, los niveles de seniority para cada persona, ¿no? Entonces no es como que, o sea, el estándar es junior, semi-senior, senior, pero ya dentro de la organización más a fondo se manejan los niveles de EC para individual contributors y luego otros niveles para managers, ¿no? Donde EC 1, EC 2, EC 3, y hay varios niveles donde justamente se ve la línea de carrera que tú quieras seguir, que puede ser otra vez individual contributor o también manager, ¿no? En mi caso, sí, otra vez, estoy más del lado de principal, que es el nombre interno que se maneja, ¿no? Es frontend principal, que se traduce otra vez al líder del equipo de frontend. Excelente. Como te comentaba, yo había escuchado eso en empresas tipo Google, Microsoft. ¿Es de ahí donde se inspiraron o de dónde vienen? Sí, claro, también. Por eso hice un research para ver cómo es que podríamos bajar más, porque muchas veces esto de semi-senior o senior no termina de definir realmente el nivel de senioridad de la persona. Entonces, se hizo un research, se tomó inspiración justamente de esas empresas y bueno, de ahí se sacó todos estos niveles. Dale. Bueno, te comento hoy día los temas que vamos a tratar. Bueno, en primer lugar, vamos a hablar de tu trayectoria. Luego vamos a concentrarnos en tu rol actual, cómo te ha ido, cómo has llegado hasta ahí. Una problemática en específico, que es el tema de la infraestructura y cómo interactúa esta con el frontend, cómo pudieron resolver los problemas que tenían que resolver en Creana en este caso. Y bueno, por ahí unas cuantas otras preguntas, de repente no tan relacionadas con la tecnología, pero ya para relajarnos un poco. Así que primero me gustaría preguntarte, Giancarlos, cuéntame un poquito sobre tu trayectoria. ¿Cómo empezaste y cómo llegaste hasta el punto en el que estás? Sí, en mi caso es algo curioso porque yo empecé como backend con Ruby on Rails, a decir verdad. Pero era tipo full stack, hacía más backend que frontend, y me estaban yendo por el camino de backend, pero al final todo lo que fue UI y UX y debido a que eso también estaba mucho más cerca del usuario, fue lo que me llamó la atención y lo que me terminó gustando más. Entonces, en el primer trabajo donde estaba era full stack. Salí de ahí, busqué una oportunidad mejor que se adaptara a esto de frontend. Por ahí estuvimos trabajando unos meses contigo, Fabián, seguramente te acordarás. Y ya luego de eso llegué a Creana, que es actualmente donde trabajo, ¿no? Dentro de Creana entré como semi-senior en la parte de React.js. En ese punto Creana todavía obviamente no era lo que es ahora mismo, que ha crecido bastante, pero en ese punto recién estaban a punto de desplegar, y tanto la parte técnica como esto del crecimiento del negocio de por sí representaba o era un reto muy atractivo para mí, de mi lado. No solamente para crecer como desarrollador, sino también para poder entender mucho más cómo funcionan los negocios, en este caso una startup que intenta justamente desplegar y alcanzar la serie B, o expandirse a varios países, ¿no? Ya ahí estuve, después de 6 meses de haber ingresado, se dio la oportunidad de tomar el reto de ser el lead del equipo de frontend. Lo acepté, estuve 3 años en ese rol, y luego de eso, viendo un poco más la perspectiva de qué es lo que quería lograr yo, pasé un rol más de ver infra del lado del frontend, que es donde quizás estábamos
nos faltaba un poquito más para poder escalar, ¿no? Estuve ahí, entonces dejé como que el rol de liderazgo, también hubo una reestructuración de roles y demás dentro de la empresa, pero pasé al equipo de plataforma, estuve ahí un par de años ayudando a que la parte de infra del frontend más que nada fuera escalable de por sí, se adaptara a lo que necesitamos. Y ya hace un año, bueno, no un año, hace 6 meses, en julio, se volvió a hacer una reestructuración y se dio la oportunidad también de otra vez tener el reto de volver a liderar el equipo de tecnología. Bueno, el equipo de frontend en este caso, ¿no? Y personalmente, ¿qué es lo que más te gusta? ¿La parte de liderazgo o más la parte investigativa? Creo que las dos. Dentro de Crana es muy curioso porque hacemos mucho research para poder ver qué es lo siguiente que podemos implementar dentro de tecnología para que termine impactando o agilizando más el desarrollo del producto. Entonces, dentro de plataforma, cuando estaba en plataforma investigaba y hacía mucho research más que que ahora mismo cuando soy lead, porque tengo menos tiempo quizás para programar y esas cosas, pero de todas formas se termina haciendo. Entonces, respondiendo a tu pregunta directamente, me gusta más lo de research, pero lo de liderazgo tampoco lo veo bastante bueno, es algo que también Bueno, yo creo que las personas conocen un poquito más la parte de research porque es como que, no sé, un programador así solo contra el mundo, resolviendo problemas. Pero ¿nos podrías explicar más o menos un poquito más cuáles son tus responsabilidades actuales como Tech Lead Senior? Claro. Como líder del equipo, además de la responsabilidad de la infraestructura y arquitectura del lado frontend, veo también la parte del equipo, la parte de crecimiento del equipo, y me aseguro que cada uno de ellos tenga un plan individual de desarrollo para que puedan elevar el seniority, el performance del equipo, implementando métricas de tecnología que justamente ayuden a medir, no a medir directamente a las personas, sino a los equipos, y poder detectar dónde hay esos espacios de mejora y bueno, centrarnos ahí, hacer doble clic, un zoom quizás ahí y revisar cuál es el problema y demás, ¿no? Aparte también todo lo que es hiring, a decir verdad, en estos últimos años he hecho bastante hiring, ayudando a que el equipo de frontend pueda tener más personas, ¿no?, dentro del equipo. Sí, de hecho, perdona, continúa. No, dale, solo eso. La parte del hiring es algo muy curioso que al inicio me tomó... No era mi fuerte, pero bueno, conforme se iba dando en los años es algo que también es bastante importante, decir verdad, para poder asegurarse que la persona que está ingresando haga match con la cultura de la empresa. Exactamente, y tengo 2 comentarios. Primero, con respecto al tema de la cultura, sí, o sea, muchas veces en las empresas solamente se busca, pues, no sé, que sepa resolver los problemas, que tenga la parte técnica, pero en realidad la cultura es el centro para poder contratar. Si una persona no hace match con la cultura, entonces, pues, lamentablemente va a pasar el tiempo y no va a haber esa sinergia que se busca. Exacto. Sí, y lo otro que te quería comentar es respecto a cómo te sientes tú con respecto a que Creana sea una de las pocas empresas que en realidad ha estado constantemente contratando aun cuando el mercado ha estado caído. ¿Cómo ves esa situación? Sí, depende mucho también de los objetivos de la empresa que se tenga, del estatus y también de, por ejemplo, las rondas de inversión que ha tenido Creana. Creo que es lo que le ayuda bastante a poder mantenerse aún a ese nivel. De todas formas, en este momento Creana y todas las empresas están buscando ser mucho más rentables, aún hayan o no levantado rondas de inversión. Obviamente las que no han levantado van a tratar de ser rentables lo más rápido posible, pero curiosamente dentro de Creana ya no es que sigamos haciendo hiring tan constante, sí lo seguimos haciendo, pero más que nada para roles claves como tech leads que necesitamos en ciertos nuevos equipos que se están creando, ¿no? El hiring ha bajado también en Creana, antes era mucho más, ahora ya no tanto, justamente también afectado por de la economía y demás, ¿no? Dale, sí, definitivamente ha afectado a todas las empresas, pero como dicen, si una empresa logra sobrevivir a la crisis y crecer incluso en la crisis, cuando llegan las vacas gordas, pues explota, ¿no? Que me imagino que es el plan de ustedes. Pero qué genial todo lo que me cuentas. Otro tema del que me gustaría hablar, de hecho, ya entrando más un poquito del lado de la parte técnica, cuéntame, tú me comentaste que tú habías tenido pues bastantes interacciones con AWS, pero me gustaría ir un poquito más atrás. ¿Por qué es que se da esta primera interacción? ¿Cómo es que te dicen o tú decides, ok, quiero aprender esto, quiero saber un poco más de nube? Cuéntame cómo fue ese primer guiño con el cloud.
Claro. Cuando comencé al inicio de mi carrera como backend o full stack, ya había conocido algunos servicios de hosting como Heroku, pero no le había dado tanta importancia, sino hasta que se presentó el reto del lado de Creana. Creana ha tenido dos etapas, sí, para dar un poco más de contexto. Antes, hace algunos años, todavía estabas muy centrado en la parte de B2C. Ahora digamos que ahora mismo ya ha terminado de definir y pasarse al lado de B2B netamente. No significa que B2C ya no se esté dando, pero ya no es la prioridad como lo era antes, ¿no? Entonces, antes, del lado de B2C, lo que se busca siempre es que de todo el tráfico que llega a tu página web puedas tener una alta tasa de conversión, ¿no? Y ese porcentaje, bueno, va a depender mucho si bien depende de muchas cosas o factores de cómo está el producto, de qué tan atractivo es para los usuarios, campañas de marketing que puedan haber, parte de eso también influye la velocidad de carga de las páginas web, ¿no? En todo lo que es e-commerce, el que una página cargue lo más rápido posible es súper clave. En nuestro caso es lo mismo. Nosotros usamos en ese punto, comenzamos el frontend con Angular. Cuando llegué ya estaban a la mitad de migración de Angular a React, así que los ayudé también con eso. Pero cuando se terminó eso de la migración de React, el equipo de marketing, por decirlo así, como me levantó la mano para ver cómo podíamos seguir optimizando aún más la web, ¿no? Para que esta cargara mucho más rápido. Entonces, como nosotros usamos React.js, digamos que el server-side rendering era algo crítico y algo que estaba faltando implementar en ese entonces, ¿no? Server-side rendering es un proceso de poder extraer todo lo que es el HTML, el CSS y pre-renderizar las páginas en el lado del servidor para que la primera respuesta que se le mande al usuario que entra a la página web sea justamente el contenido visual, esta página pre-renderizada, y ya sobre eso se carga el JavaScript, que es la aplicación de React de por sí, y agrega la interacción a los elementos que son interactivos. Entonces, como digo, nosotros no teníamos implementado server-side rendering, buscando soluciones sobre cómo lo podríamos hacer, porque en ese entonces tampoco había soluciones tan modernas como las que tenemos ahora, a decir verdad. Encontramos esto de que lo podíamos hacer con un servidor de Node.js inicialmente, ¿no? Entonces usamos un instituto en AWS, es ahí donde justamente entra mi primer contacto, digamos que directo. Ya había escuchado AWS, pero no había trabajado directamente con él. Entonces probamos un servidor de Node, hicimos la implementación, lo conectamos con el backend que estaba en Django y con la aplicación de React.js. Funcionó la primera, pero debido al alto tráfico que llegaban, el servidor de Node.js llegaba a un punto en donde no se daba abasto y quedaba sin memoria. La solución obviamente era aumentarle más recursos, poner autoscaling y demás, pero era muy costoso y aparte necesitaba que alguien esté mirándolo y alguien le dé mantenimiento y recursos. En ese entonces no teníamos, porque en ese entonces todavía no teníamos equipo de DevOps. Ahora mismo ya lo tenemos y es un equipo que se encarga y vería todo eso, digamos. Pero en ese entonces digamos que no lo había, así que intentamos buscar una solución que sea más escalable y que se adapte mucho a la cantidad de tráfico que nos llegaba, ¿no? Es ahí donde, siguiendo y buscando más soluciones, se nos ocurrió la idea de que quizás este servidor de Node.js, que servía todas las páginas pre-renderizadas del lado de B2C, de e-commerce, de Creana, que eran más o menos unas 10, 15 páginas diferentes, pero que sin embargo eran claves porque todas esas páginas eran recorridas por el usuario desde revisar cuál es el detalle del curso que tú quieres comprar hasta llevarte al checkout y finalmente hacer la compra, ¿no? Entonces decidimos reemplazar el servidor de Node.js y el servicio de EC2 por un Lambda de AWS y crear un Lambda para cada una de estas páginas, ¿no? De esa forma, cada página y cada tráfico que llegaba a cada una de ellas ya no se centralizaba en un solo servidor, sino que era redirigido al Lambda correspondiente, y este también autoescalaba de forma automática, ¿no? Sin necesidad de que estemos también mirándolo y tengamos miedo de quizás que se vaya a caer, ¿no? Se levantaban más o menos Lambda dependiendo del tráfico que llegaba. Y eso nos solucionó ese problema y fue bastante bueno. La solución igual no nos funcionó al inicio, tuvimos que hacer varias pruebas, ajustar bien, implementar una capa de caché extra con Redis para, digamos, que cachar ciertos procesos que se daban antes, ¿no? Disculpa, ¿esto en qué año fue? Esto más o menos fue en 2020, 2019 más o menos. Dale, entonces ahí digamos que todavía Lambda, si bien era muy potente, todavía no es lo que es ahora, ¿no? Entonces es un contexto bastante, todavía un poquito rudimentario
para lo que era Lambda en ese momento, así que un gran mérito haber hecho todas esas implementaciones ahí. Dale, continúa. Sí, no, ya estaba cerrando igual, como te decía, esa es la parte el primer reto fuerte que tuve con AWS, que es poder hacer setup primero, como te decía, con EC2, luego con Lambda, y luego implementar una capa extra con Redis. Esto igual no es que lo haya hecho yo solo, fue mucha conversación, mucho pimponeo con el equipo de backend que justamente tenía más conocimientos de AWS dentro del equipo. ¿No? Al final, como digo, fue bastante bueno, nos ayudó a hacer que las páginas sean estables, que carguen rápido, que era lo que más queríamos lograr, y todo eso se tradujo a incremento del conversion rate, que al final se traduce en revenue o más revenue para el negocio, ¿no? ¿De cuánto tiempo de reducción estamos hablando que se logró en esta primera etapa? Generalmente las páginas en ese entonces, una Rec 3G, que era lo que usábamos, una Rec 3G más o menos demoraba en cargar, o sea, no en cargar, solo en que mostrar el primer contenido y que sea interactivo, unos 5 segundos más o menos, pero ya implementando esto reducimos a 2.5 segundos, ¿no? Así la mitad. Que igual dependía mucho de qué tan grande era la página, porque algunas sí cargaban 1.5 o 1 segundo, pero claro, si había otras más complejas que necesitaban un procesamiento de CRC rendering más complejo, pues tardaban un poquito más. Pero con 2.5 segundos realmente estábamos bastante bien, al menos para lo que es el estándar en cuanto a e-commerce y probarlo en una red 3G también. Excelente. Y ahora, tú me mencionas de que este fue simplemente el primer desafío, y con la nube me refiero. ¿Eso quiere decir que tú personalmente tuviste más desafíos con la nube estando en Creana? Sí, hay un tema curioso con AWS, es que en algún punto, dependiendo de dónde es que vaya el negocio, necesitas un equipo o una persona que pueda estar detrás, ¿no? Y justamente es donde nacen los equipos de DevOps, que tiene todo el sentido del mundo. Pero como te decía, en ese contexto anterior de Creana todavía no teníamos un equipo de DevOps, lo hacíamos todos de mi lado, del lado de frontend, y en backend por ahí nos ayudaba el lead de backend o algunas personas que también tenían conocimiento de esto. Entonces, buscando aún más de quizás ya no tener que invertir recursos, tiempo en mantener toda esa infraestructura en AWS, fue en donde vimos esto de este sistema de Vercel, ¿no? Vercel por debajo igual usa AWS, pero digamos que ya te automatiza todo lo que tú necesitas, ¿no? Te crea los lambdas automáticamente, te crea el caché de Redis, te sube los archivos a S3, te crea un CDN custom y con un dominio customizado también para todos tus estáticos, y ya te junta todo, lo maneja todo y ya te da directamente la web, ¿no? Desplegada en el ambiente de staging, preview, QA o producción, ¿no? Dependiendo de cómo tú lo hayas configurado. Entonces, sin embargo, antes de eso igual hicimos algunas pruebas no tan buenas, porque lo que queríamos hacer después de eso es que en ese punto el monolito de Creana tenía el backend y el frontend, bueno, todo junto. Se buscó, también buscando escalar la parte de releases independientes para que no haya un encolamiento entre todos los equipos, las personas, y el equipo estaba aumentando, entonces los releases también aumentaban por día, y eso hacía que quizás en algún punto hubieran, no sé, 5 releases encolados, 3 de frontend, 3 de backend y demás, ¿no? Uf. Entonces, en algún punto buscamos del lado de frontend al menos separarnos, del lado de backend hicieron lo mismo con microservicios, pero el lado de frontend era salir de ahí y que nuestros releases sean independientes, porque los de nosotros al menos, como es construcción de estáticos, no demoraban tanto, a diferencia quizás de los de backend, donde se tiene que hacer una orquestación de servicios quizás un poquito más compleja. Más de digamos. También, exactamente. Sí, entonces, del lado de frontend queríamos salir aparte, intentamos subir nuestros estáticos a S3, tener configurar un CDN con CloudFront y servirlo directamente el CDN CloudFront, subiendo un estático HTML que consumía todos los recursos de S3. Funcionó, pero realmente otra vez había que invertir mucho tiempo en mantenerlo, ¿no? Como digo, hicimos la prueba de concepto, funcionó, algunas páginas las migramos, pero al final, cuando analizamos todo lo que tenía Vercel, nos fuimos directamente por ello, porque ya no teníamos que manejar nada de esto, ¿no? Vercel lo hacía por nosotros. Sin embargo, el reto también fue muy interesante poder conocer las otras tecnologías, más que nada lo que es CloudFront y CloudFront Edge, o Lambda Edge, mejor dicho, que es como que te permite meter o ejecutar una función para poder customizar cuál es el contenido que sirves mediante CloudFront, que finalmente CloudFront sirve lo que tienes en S3. En nuestro caso, el caso era poder customizar el idioma del frontend, ¿no? Poder interceptar requests
sacar el header del idioma y eso inyectarlo en el HTML o como un initial state, y que luego ya al momento de que se cargue el web browser, pues la aplicación recupere ese valor del idioma y muestre pues, el frontend en el idioma que debería, ¿no? Que en nuestro caso nosotros soportamos español, portugués e inglés. Okay. Así que, sí. Entonces quedó en Vercel. Así es. Hasta el momento. Sí. Okay. Hasta ahora. Y digamos, ¿han notado algún bottleneck? ¿Me fresco de botella en esa arquitectura o están muy tranquilos y felices ahí? Sí, hay igual tema, quizás lo primero que se le podría venir a la mente a alguien que ha usado Vercel es el pricing, ¿no? Porque ellos manejan dos. Uno es el Pro, que te permite tener un máximo de 10 personas dentro del equipo. Pero luego ya si quieres pasar de eso necesitas contratar el plan Enterprise, que está mucho más caro, ¿no? En nuestro caso igual, como nosotros manejamos digamos que una independencia a nivel de equipos, entonces cada equipo maneja su propia cuenta de Vercel, por lo que, y cada equipo también, como digo, maneja su propia cuenta de Vercel, tiene releases independientes entre sí, incluso dentro de frontend tenemos varios equipos, entonces no hemos llegado como que a ese límite, pero en algún punto sí lo intentamos conversar con la gente de Vercel y el precio que nos dio era bastante alto. Que decir verdad era muy difícil de justificar, al menos para un precio, y bueno, en parte que te cobran anualmente, entonces un poco difícil de justificarlo con el CTO y con las demás personas, sobre todo para solamente desplegar el frontend en ese punto. Sí. Y luego aparte de eso quizás es la poca flexibilidad que ellos dan. Como te decía, ellos por debajo manejan todo, entonces hacen magia negra, no te exponen digamos que exactamente los servicios que usan, y nosotros usamos un framework que como que le pertenece, se podría decir, a ellos, que es Next.js, quizás lo has escuchado por ahí. Sí. Claro, es bastante famoso dentro de la comunidad, es open source, pero Vercel está detrás de él y es el que más contribuciones hace. Y es el que lidera, por ejemplo, la NextConf, que se da cada 6 meses, cada año. Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque lo que han hecho ellos es que Next.js funciona bastante bien, pero solamente es fácil de desplegar, entre comillas, con Vercel, ¿no? Cuando tú quieres desplegar Next.js en tu propia infra de AWS, pues se complica un poco porque tienes que hacer una investigación exacta de cuáles son los servicios que está usando Vercel por debajo, ¿no? Y si bien Vercel te da una opción de no desplegarlo con cada uno de los servicios, como por ejemplo serverless, o sea, tener un lambda para cada página, si no te dicen, oye, mejor usa una imagen de Docker, dockerizas todo ahí, pones tu server de Node y lo ejecutas y ya funciona, pero claro, no es la solución porque ahí pierdes lo de, como te decía, lo de serverless, por ejemplo, y otras funcionalidades más extras que otra vez están muy adaptadas a la infraestructura de Vercel, ¿no? Entonces, y hay un consejo de que si alguien va a elegir Next.js y va a elegir Vercel, tenga en cuenta nada más esto, es que si en algún punto quiere mover lo que ya tiene ahí a su propia infra en AWS, lo puede hacer, es un poco complicado, solo tiene que evaluar bien pros y contras de esto, ¿no? Okay. Pero ya. Me pareció que la última vez que conversamos me contaste que había unos planes de mover esto a Kubernetes, tal vez me entendí bien, o hicieron una especie de POC, creo que algo así entendí. No, realmente lo que se está moviendo y lo que ya se movía a Kubernetes es la parte de backend. En el frontend todavía estamos bien con esto. Vercel por ahora suple bastante las necesidades que tenemos, y no hemos tenido la necesidad tampoco de moverlo en nuestra propia infra. En algún punto lo evaluamos, pero viendo los pros y contras realmente no nos convenía porque había mucho esfuerzo que hacer, ¿no? Mover todo lo que teníamos ahí desplegado en Vercel o replicarlo, mejor dicho, dentro de AWS. Entonces no valía tanto la pena. Sí, bueno, cada empresa tiene su caso de uso, cada empresa tiene sus necesidades, así que sí, definitivamente, si lo decidieron, pues así es como debe ser. Y bueno, entonces tenemos Vercel, Kubernetes de este lado con el backend, etcétera. Se viene, por ejemplo, ahora último hubo Black Friday. ¿Cómo les fue con esta arquitectura? Sí, el tema, otra vez, como la parte de B2C ya no nos afecta tanto, entonces esos eventos globales que se daban, pues ya no nos pegan tanto como lo hacían antes, ¿no? Pero sí te puedo comentar de cómo nos fue en años pasados con Black Friday y con ciertos eventos o campañas muy críticas en donde el tráfico se era por 3, por 4, por 5. En ese punto, dentro del frontend, lo que hacíamos, porque Vercel no es perfecto, en algún punto también se cae justamente en estos temas de Black Friday donde
hay más probabilidades de que se caiga, ya ha pasado en años anteriores. Sí, ganó a caer. Sí, Vercel también, digamos que este año se ha caído 2 o 3 veces, me parece. E igual es bueno, es 1 hora o 2 horas a veces, buen tiempo, igual, pero bueno, al final se llega a solucionar y demás, ¿no? Obviamente hay un tema por detrás de nuestro lado de poder comunicar o estar atentos a todos estos temas que se dan, pero una de las cosas que nosotros intentamos justamente para Black Friday, para evitar perder clientes del lado de B2C, suponiendo que, por ejemplo, Vercel se cayera, o AWS quizás, pero más que nada Vercel en nuestro caso, es tener un duplicado de los microfrontends en otro hosting, ¿no? En este caso Netlify. Entonces, en ese punto, como nosotros lo manejamos a nivel de routing, o sea, creana.com no es directamente el dominio de Vercel o Vercel desplegado directamente, ¿no? Sino creana.com, y dependiendo de la URL hacemos un proxy pass para redirigir el request a alguno de los microfrontends o alguno de los servidores de Vercel donde esa URL vive, ¿no? Donde está la aplicación para esa URL. Entonces, en ese punto nuestro plan era, si se cae en ese momento, vayamos al proxy y desde ahí redirijamos todo lo que era Vercel, redirijámoslos a Netlify, ¿no? Para que siga funcionando y no tengamos ninguna caída. Del lado de backend igual también se prepare. En sí, ahí digamos que es más complejo, solo que se tiene que elevar más la infraestructura, se hace un cálculo de cuál es el tráfico que podría venir y según eso son los ajustes directos en la infra, ¿no? Claro, tiene bastante sentido. Y ya que mencionas tus soluciones de disaster recovery, podemos ir un poquito más atrás y conversar un poquito más del monitoreo. ¿Cómo te das cuenta de que se ha caído? Sí, nosotros manejamos varias capas de monitoreo. Primero tenemos una analítica custom, un servicio custom que está implementado para cada lambda que Vercel está creando. Entonces, cuando algún lambda de alguna página de frontend responde con un 500, pues nos llega una alerta de este servicio y tenemos un monitor donde lo revisamos y bueno, actuamos, ¿no? En ese momento. Luego también tenemos Sentry para casos en donde ya no el lambda muere, sino cuando el frontend muere, ¿no? A veces una validación de un campo no nulo, o quieres acceder o usar una variable que no existe quizás. Entonces, o quizás el backend está respondiendo con un JSON que no debería. Entonces, todo esto podría hacer que el frontend se caiga, y para esto nosotros tenemos un wrapper sobre toda la aplicación de frontend que intercepta tu error crítico, por decirlo así, lo envía a Sentry con un tag también de crítico, bueno, sí, un tag crítico, y nos llega un canal de Slack, y ahí otra vez es un canal de Slack también solamente para mensajes críticos, porque tenemos otro para alertas de Sentry comunes, por decirlo así. Pero en este canal de Slack de alertas críticas, donde estamos la mayoría de los tech leads, estamos muy atentos para ver si algo ocurre, también actuar en ese momento, ¿no? Lo bueno que Sentry al menos te da también buenos detalles y te permite debuguear el error y saber dónde va. Sí, perdona que te interrumpa. No, dale. Pero eso para aclarar a las personas que están escuchando esto, Sentry no solamente es una solución de monitoreo, sino que es una plataforma que te permite, digamos, tener un control absoluto de todos los errores que aparecen, y no solamente en el lado de frontend, sino en todas las capas de tu aplicación, backend, frontend, datos, whatever. Perdón, no solo quería hacer la pequeña aclaración. Continúa, please. No, está bueno, sí, es tal cual. En backend también usamos Sentry para ese lado. Lo que estamos tratando de hacer ahora mismo dentro de frontend específicamente es un poco unificar todos estos eventos. No sé, si un lambda se muere que afecta a una página de frontend, se disparan 2 eventos, entonces tratar de crear un flujo del usuario desde donde inició hasta donde terminó, ¿no? Y ya la última capa, digamos que el monitor es Vercel como tal, porque Vercel también tiene su propio dashboard donde se muestran los logs y tú puedes ver si alguna página está dando algún error 500 como tal, ¿no? Sí, se nota que han invertido bastante en lo que es reliability, así que nada, felicitaciones a Creana y a todo su equipo. Gracias. Sí. Ya para ir cerrando un poquito, me gustaría que por favor me digas unos cuantos consejos para las personas que aspiran a roles como los que tú tienes en este momento. Yo sé que el camino no es fácil, tú ya tienes bastantes años de experiencia, pero de repente para poder empezar, ¿qué podrían ir aprendiendo, o cuáles de repente esos pequeños tips que tú puedes dar para que ellos se diferencien y puedan llegar más rápido a tu punto?
Sí, creo que como tú llegas, o sea, la forma en como tú destacas dentro de un equipo como desarrollador es en parte por las soluciones buenas que puedes dar a los problemas que se presentan a nivel de negocio, ¿no? Por ejemplo, esto de microfrontends fue una solución más a nivel organizacional, no tanto a nivel técnica. Estábamos creciendo mucho en el equipo, tenemos muchas personas, nuevos equipos de producto que se van creando. Lo que se busca es que cada uno de ellos sea independiente. Entonces, con una arquitectura monolítica del lado de frontend no se logra. Pero si partimos el frontend en varios microfrontends, podemos hacer que cada uno de ellos sea independiente y desplieguen por sí mismos, ¿no? Y no se encolen entre sí. Entonces, pero eso, por ejemplo, de mi lado, lo entiendo porque conozco parte de porque tengo cierto conocimiento en AWS, porque investigué sobre hostings, sobre Vercel, sobre Netlify quizás, y sobre otras arquitecturas que quizás directamente no están ligados del frontend, porque microfrontend viene muy inspirado por lo que es microservicios, ¿no? Entonces, ¿a dónde voy? Es que siempre es bueno que no nos quedemos solamente con el frontend, veamos cómo es o entendamos cómo es que funciona el backend, cómo funciona la infraestructura, qué es lo que hace el equipo de DevOps o plataforma, cómo trabaja el equipo de seguridad, porque todo ese contexto de por sí no necesariamente tiene que ser conocimiento especializado, pero con tener el contexto te es suficiente para que tú puedas dar una mejor solución que realmente se adapte otra vez a los problemas muy específicos que tiene el negocio, ¿no? Y que termine realmente impactando, ¿no? Ya sea en agilidad de desarrollo, en escalabilidad, tanto técnica como organizacional, quizás de la empresa y demás, ¿no? Así que creo que mi consejo ahí principal es no quedarte solamente en frontend. Si quieres especializarte en frontend, hazlo, pero no dejes de lado las otras tecnologías que lo rodean, que realmente complementan muchísimo y aportan muchísimo también a las decisiones técnicas que tomamos. Excelente, qué buenos consejos de verdad, Giancarlos, y coincido 100% con todas tus apreciaciones. Ya para terminar, te voy a hacer unas cuantas preguntas que intenta responderme lo menos técnico posible, ¿ok? O sea, olvídate Dale. que eres tech lead, eres Giancarlos, ¿ya? Entonces, a ver, primero, de todos los libros que tú has leído, no importa el género, puede ser el que tú quieras, ¿cuál es el libro que más te ha impactado, el que más te ha gustado? Creo que Mi planta en Naranja Lima. Lo leí en la secundaria. Muy bueno. Me lo leí 4 veces. Así que me gustó bastante. Dale, genial. ¿Cuál es tu videojuego favorito? Creo que ya sé cuál es, pero a ver si adivino. A ver, Complicado. yo creo, bueno, Dale, dale. el Dota fue muy importante para ti, pero no sé si sigue siendo igual de importante. Ahora estoy entre el Dota y el Valorant. Pero el Dota, bueno, siempre está en mi corazón. Lo llevo jugando hace más de 10 años, así que diría que Dota. Sí, sí, Eres Dota. tech lead en Dota también, entonces. Sí. ¿Quiénes son las personas que son tu fuente de inspiración? O sea, obviamente nosotros, obviamente tenemos nuestra familia, todo eso, puedes decirme eso, pero también aparte de eso, quiero que me cuentes así como que personas que tú hayas visto, digamos que hayan tenido impacto a nivel mundial, etcétera, y quiénes son esas personas que tú dices, algún día quisiera ser así. Creo que Elon Musk y Steve Jobs me gustan bastante por la forma en cómo, o sea, tenían una perspectiva que realmente salía muy de la caja, muy, muy, muy de la caja. Y es muy difícil encontrar ese tipo de personas que realmente piensan mucho más allá. Así que creo que ellos dos. Sí. ¿Algún deporte que te guste? Por ahora estoy más metido en el vóley, a decir verdad. Genial, genial, genial. O sea que hace poco estuve jugando básquet y yo dije voy a volver al deporte, pero ya me lesioné, así que sí, nuevamente solamente voy a ser DevOps. Así que nada, muchísimas gracias por haber estado aquí, Giancarlos. De verdad ha sido una entrevista bastante enriquecedora. Estoy seguro que todas las personas que han estado aquí valoran bastante tus palabras y pues si quieres ahora decirnos cómo te podemos encontrar en redes. No, gracias a ti, Fabián, otra vez por la invitación. Espero que esta conversa que hemos tenido en estos minutos sea de ayuda para las personas quizás que nos puedan estar viendo. Dentro de red, la que más usa es Twitter, es verdad que es Giancarlos IO, todo junto. Pueden seguirme, siempre estoy compartiendo varias cositas que están relacionadas a lo nuevo de desarrollo web. Excelente. Bueno,
Nos vemos con todos ustedes. Esto fue Gurús de Cloud. Hasta luego. Bye. Chao, chao.